El 23 de febrero de 1981 es una de las fechas más recordadas de la historia reciente de nuestro país. Esa tarde, bajo las órdenes del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, un grupo de 200 guardias civiles asaltaron inesperadamente el Congreso de los Diputados. En ese momento se estaba celebrando la sesión de investidura del presidente del gobierno, en ese caso Leopoldo Calvo Sotelo. Y este grupo tuvo a todo el país en vilo hasta la mañana siguiente, que se entregaron ante el fracaso de su intento de golpe de Estado y no fraguarse los apoyos esperados. En la Biblia encontramos un intento de golpe de Estado cósmico, no nacional, encabezado por una persona que no lo hizo solo, sino que iba acompañado por un número de un grupo armado. Abramos nuestra Biblia en Marcos capítulo 14, y en los versículos 43 al 52 vamos a ver un episodio de alta traición. Alta traición, que tenía como objetivo al mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre. Marcos capítulo 14, comenzando en el versículo 43, dice así la palabra del Señor. En ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que les entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Cierto joven le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Estos versículos que acabamos de leer nos narran cómo Jesús fue traicionado y arrestado. Jesús junto con sus discípulos se encontraba en Getsemaní. Getsemaní se ubicaba en algún lugar del Monte de los Olivos. Concretamente no sabemos con exactitud dónde, pero sí nos narra las Escrituras que era un huerto privado que recibía su nombre por estar lleno de olivos. De hecho, Getsemaní significa literalmente prensa de olivos. No era la primera vez que Jesús iba a este lugar, sino que a menudo se reunía allí con sus discípulos. Y Jesús estaba en Getsemaní con sus discípulos orando. Tras dejar a la mayoría de los discípulos a la entrada, como el versículo 32 nos describe, él se adentra en este huerto con su círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Y aún se separa un poco de ellos tres como a tiro de piedra, dice las Escrituras, y mientras ellos cayeron dormidos, Jesús oró. Probablemente oró durante unas 3 horas, porque en 3 ocasiones regresó, y dice que regresó después de orar por 1 hora y los encontraba durmiendo. Jesús comenzó a sentirse embargado por la angustia, la aflicción, debido a lo que estaba por venir, su muerte en la cruz, cargando con nuestros pecados, recibiendo la ira de Dios Padre por todos ellos. Y él oraba. Y de hecho nos dice exactamente lo que oraba. Versículo 36. Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué hizo Jesús ante el momento más angustioso y difícil de su vida en la tierra? Jesús acudió a Dios Padre en oración. Fruto de su vida de oración. No fue algo esporádico, puntual, sino que él se caracterizaba por la oración, lo vemos en los evangelios, y a raíz de esta comunión íntima con el Padre, cuando llegó el momento más angustioso,
¿qué otra cosa iba a hacer sino acudir de nuevo a su Padre en oración? Pero Jesús además respondió en oración, sometiendo su voluntad al Padre. Sí, la verbalizó. Claro, tenía una preferencia. Él, si era posible, no quería pasar por ese trago. No quería recibir la ira de su Padre cargando con nuestros pecados. Si había otra manera de cumplir el plan divino, prefería ese otro plan. Pero en cambio sometió su voluntad. Y él dijo, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús había llegado a Getsemaní tras la cena de la Pascua. Esa misma noche la habían celebrado. Están pasando tan solo unas horas en estos episodios. Habían preparado el aposento alto en Jerusalén, en un lugar que no era conocido. Y Pedro y Juan, siguiendo las indicaciones de Jesús, preparan este aposento alto. Tiene lugar la cena allí y posteriormente, justo tras la cena, esa misma noche, probablemente en torno a medianoche, es que con sus discípulos van a Getsemaní. Y después de unas 3 horas orando, ya de madrugada, probablemente alrededor de las 3 de la mañana, es que encontramos este episodio. Un episodio de alta traición. La traición a Jesús. Una traición que no es solo relatada en este pasaje, sino que es expuesta en los 4 evangelios, siendo Mateo, Lucas y Marcos muy similares y Juan el que añade más información adicional al respecto. Y en este episodio de alta traición, la traición de Jesús, lo primero que vemos en este relato de Marcos es la ejecución de la traición. La ejecución de la traición, versículos 43 al 46. En otras palabras, estos 4 primeros versículos de este pasaje nos relatan cómo se llevó a cabo exactamente la traición. Y el versículo 43 nos dice, ¿quién participó en esta traición a Jesús? ¿Quién? La traición a Jesús fue en grupo. Fijémonos, el primero que participó en la traición, además como actor principal, podríamos decirlo, fue Judas, versículo 43, primera parte. Veámoslo juntos. En ese momento, mientras todavía estaba él hablando, Jesús estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12. ¿Quién participó en este grupo que vino y traicionó a Jesús? En primer lugar, encontramos al actor principal, que es Judas. Entra en escena, dice el texto, mientras todavía Jesús estaba hablando en el huerto de Getsemaní. Vemos por el contexto inmediato que al regresar Jesús de su tercera vez de orar y encontrarse a sus discípulos durmiendo por tercera vez, Jesús les dice unas palabras. Fijémonos, versículos 41 y 42. Vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Sucede simultáneamente. Ya veía a Jesús, y se lo dice a sus discípulos, a Judas viniendo con este grupo, y Jesús sabía que la hora de su entrega había llegado, incluso sabía quién era el traidor que le iba a entregar. Pero Jesús estaba preparado. Después de haber pasado este tiempo en oración en Getsemaní, sometiéndose a la voluntad de su Padre. El texto nos dice que fue Judas el que encabezaba este grupo. Y Judas es identificado como uno de los 12. Es increíble. Los 12 son los 12 apóstoles. Aquellos que Jesús escoge, aparta de entre todos sus seguidores para pasar mayor tiempo con ellos, para entrenarles, para compartir, para que fueran parte de su círculo más cercano. Judas no tenía una relación superficial ni superflua con Jesús. Él era uno de su círculo más cercano. Era uno de los 12 apóstoles. Había pasado prácticamente 3 años con Jesús. Había escuchado las mismas enseñanzas que el resto de los discípulos. Había visto los mismos milagros.
había observado el mismo carácter, vida y obra de Cristo. Lo mismo exactamente que el resto de los apóstoles. Es más, no quedaba ahí la descripción de Judas, sino que él tenía un puesto de confianza. Él estaba encargado del dinero, él llevaba la bolsa del dinero. En otras palabras, era el tesorero del grupo. El actor principal de la traición de Jesús, el traidor, es uno de los apóstoles. Esto parece una película de terror. Que el malo al final aparece y es el que menos te lo esperas. Nosotros estamos acostumbrados a saber que Judas era el traidor, porque lo estamos viendo desde la perspectiva del futuro. Pero en aquel tiempo, nadie se hubiera imaginado que uno de los apóstoles era el traidor. Nadie humanamente hablando, porque Jesús ya lo sabía. Y Jesús ya les había anunciado en la cena de la Pascua que era uno de ellos el que le iba a entregar. Ahora, aunque Judas es el actor principal y normalmente se pone el foco sobre él, no estaba solo. El texto nos dice que había otros acompañándoles, los que podríamos calificar como actores figurantes o extras. Fijémonos, versículo 43, segunda parte. Acompañado de una multitud con espadas y garrotes. Las multitudes aparecen durante distintos pasajes de las Escrituras. Normalmente estamos acostumbrados a ver a las multitudes agolparse alrededor de Jesús cuando él realizaba milagros. A las multitudes les gustan los espectáculos, ¿verdad? Allí donde hay algo interesante, encontrarás normalmente una multitud. Pero en este caso, la multitud viene guiada por Judas y van a la traición de Jesús, a participar de ella. Algunos se pueden preguntar, ¿cómo es que Judas sabía y pudo guiar a la multitud allí donde estaba Jesús con sus discípulos? Después de todo, Getsemaní era un huerto privado. Era un lugar donde solo habían ido ellos. Bueno, porque precisamente Judas había estado anteriormente allí. Es lo que nos relata Juan 18:2. Judas sabía exactamente la localización porque había ido con Jesús y con el resto de los apóstoles en otras ocasiones. Es más, era una costumbre que tenían. Y él viene y guía a una multitud que, dice el texto, portaba ¿qué? Espadas y garrotes. La palabra que utiliza ahí para espada es una espada específica, es una espada pequeña. Una espada que solían utilizar los soldados romanos para el combate cuerpo a cuerpo y cerca. Mientras que los garrotes describe un palo de madera. Lo similar hoy en día, lo que pasa es que hoy en día está más elaborado, sería como un bate de béisbol o porras de madera que eran utilizadas comúnmente. Esta palabra se refiere especialmente a aquellas que utilizaba la guardia del templo. Esto nos hace pensar, dentro de la multitud, el pasaje no lo dice, pero ¿podía haber soldados romanos y alguaciles del templo? Claro que sí. No solo por esta descripción de las armas que solían portar ellos, sino porque Juan 18:3 nos indica explícitamente que entre esta multitud había soldados romanos y alguaciles del templo. No era una comitiva de bienvenida precisamente. Algunos de los mismos que se habían agolpado a principio de esa semana en los caminos de acceso a Jerusalén para lo que se conoce como la entrada triunfal, recibirle, y que habían puesto mantos y ramas a los pies de Jesús, ahora eran parte de esta multitud que venía con espadas y garrotes, acompañada por soldados romanos y alguaciles del templo. ¡Qué tremenda descripción! Como si fuera un criminal peligroso Jesús. Como si fuera la bestia peligrosa a la que había que reducir antes de enjaularla. Un grupo vino a por Jesús, encabezado por Judas, acompañado por una multitud, pero había otras personas allí también, prominentes de la sociedad.
lo que podríamos decir como los actores secundarios. Tercera parte del versículo 43, fijémonos. De parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El texto de Marcos nos dice que fueron enviados de parte de estas personas. ¿Quiénes son estos? Los religiosos y políticos de aquella época. De hecho, estaban buscando cómo destruirle prácticamente desde el principio del ministerio de Jesús. Ya en Marcos 3:6 observamos que los fariseos y los herodianos querían y buscaban destruirle. Después de que Jesús resucitara a Lázaro, más se habían unido a la fiesta y los principales sacerdotes se unieron a este plan y ellos involucraron al Sanedrín para acabar con Jesús, como Juan 11, 47 a 52 nos indica. Pero no solo las multitudes fueron enviadas por estas personas, los principales sacerdotes, escribas y ancianos, sino que algunos de ellos estaban entre las multitudes. Marcos no lo dice, pero Lucas 22, 52, en un pasaje paralelo, dice que algunos de los principales sacerdotes y ancianos formaban parte de este grupo, y de hecho Jesús posteriormente, las palabras que pronunció especialmente iban dirigidas a ellos. Fijémonos, ¿quiénes participaron de la traición a Jesús? Encontramos que fue una trama grupal, una trama nacional realmente. Estaba el poder político, el Sanedrín, los principales sacerdotes, los ancianos, estaba el poder religioso, escribas, saduceos, fariseos, estaba el poder popular, las masas, una multitud que tiene una gran influencia, como estamos viendo hoy en día en Venezuela, como la gente se está echando a las calles y entonces todo eso está ejerciendo un poder y una presión que va más allá del poder político, pero también había el poder militar, los soldados romanos y los alguaciles del templo. Todos guiados y encabezados por Judas, uno de los apóstoles, participaron de la traición a Jesús. Ahora, ¿cuál fue la señal de la traición? El texto continúa diciendo que la señal había sido pactada previamente entre Judas y el grupo que le acompañaba. Fijémonos, versículo 44. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. ¿Cuál era la señal? Un beso. Para identificar a Jesús, los evangelios recogen una reunión previa entre Judas y los principales sacerdotes. Pero no nos describe si esta conversación fue parte de esa reunión previa. Marcos capítulo 14, versículo 1, nos indica cómo Judas se reunió con ellos y pactó la entrega de Jesús, y el resto de los evangelios nos da también incluso el precio que conllevó la traición de Jesús, 30 monedas de plata, el precio de un esclavo en aquella época. Ahora, no sabemos si en esa reunión ya hablaron de la señal o tal vez tuvieron una reunión previa. Eso es indiferente. La cuestión es que habían pactado una señal. Era un beso. Y esto es muy interesante, entender cómo describe el original este beso. Porque en muchas ocasiones estamos familiarizados con esta escena desde un punto de vista artístico. Hemos visto cuadros o tal vez películas o incluso la sabiduría popular, que no necesariamente está basado en lo que el texto dice, sino en un conocimiento común. ¿Qué está diciendo aquí? Sí, es un beso. Esta palabra que se utiliza para un beso en realidad es una expresión de amor y afecto. No es necesariamente ni tan siquiera un beso. Es una expresión de amor y afecto lo que está describiendo aquí. Y la manera en aquel tiempo y en ese contexto de mostrar este amor y afecto no era un abrazo, ni uno o dos besos en las mejillas como sucede hoy. No podemos tomar nuestras costumbres, leer algo en el texto y ya transportarlo 2000 años antes y pensar que hacían lo mismo que nosotros. Vivían en otra época
y en otra cultura hay cosas que compartían y otras que eran distintas. De hecho, hoy en día, ni siquiera todo el mundo cuando se saluda con afecto lo hace con 2 besos. Vas a muchos países y tal vez tú, pensando que todo el mundo se saluda con 2 besos, te acercas y vas a dar 2 besos y te quedas besando al aire. O espantando a alguna hermana de la congregación que dice, ¿qué hace este? Me quiere dar un beso. Aquí nadie se besa. Bueno, en este tiempo, la señal de afecto más común, especialmente de un discípulo hacia su maestro, como se dirige luego Judas a Jesús, Rabí, era un beso en la mano. El beso en la mano era la señal de afecto. Y no sabemos seguro, pero si Judas besó a Jesús como muestra de afecto, le besó en la mano para indicar que él era el que debían de prender. Esa señal, en primer lugar, identificaría a Jesús. ¿Por qué había que identificar a Jesús? Bueno, por varias razones. En primer lugar, era de noche, de madrugada, y no había iluminación artificial como en nuestros días, más allá de las antorchas que llevase este grupo. En segundo lugar, Jesús era conocido por los religiosos, pero no necesariamente por los alguaciles y soldados romanos que le iban a arrestar y prender. Y además, no debía haber lugar a dudas ni dejar ningún cabo suelto. Debían de identificarle correctamente. No querían ser sorprendidos, al igual que hay rondas de identificación detrás de un cristal opaco en la actualidad. En aquel tiempo, Jesús fue identificado por Judas, cara a cara, sin cristales entre medias, pero con una señal hipócrita, que mostraba justo lo contrario de lo que debía de comunicar. Esta señal fue el pistoletazo de salida para que ellos entrasen en acción, y el texto nos dice que era para prenderle y llevarle con seguridad. Prenderle denota la acción de tomar a alguien por la fuerza. Es un arresto en toda regla. Llevarle con seguridad es ponerle a buen recaudo, confinarle sin ningún tipo de imprevisto. Y así sucedió. Según avanzamos en el texto, vemos que el plan salió como tenían ideado estos traidores. Versículo 45. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo, Rabí, y le besó. Judas, vemos, no dudó ni por un momento. ¡Qué frialdad! No lo pensó 2 veces. El texto nos dice, inmediatamente, sin mediar un instante, Judas fue y realizó el plan. ¿Cuál era este? Se acercó a él diciendo, Rabí, y le besó. Maestro, ¿cuánto afecto tengo por ti? ¿Cuánto respeto? ¿Qué importante eres para mí? ¿Cuánto amor tengo por ti? Con sus palabras y su hecho es lo que estaba comunicando. Pero en realidad era justamente lo contrario. Era más hipócrita que cariñoso. En realidad era hipócrita y no cariñoso. Y la manera en la que le muestra cariño y la manera en la que lo describe, este beso, que en realidad es una forma de mostrar cariño y afecto, no es necesariamente un beso. El texto enfatiza que fue ferviente. Lo hizo fervientemente. En el caso que fuese un beso en la mano, él no le besó en la mano rápidamente, sino que fervientemente, y se quedó aferrado a esa mano de Jesús solo por una razón, y no era su afecto. Para que le pudieran identificar y él pudiera ser apresado inmediatamente. Y así el plan salió adelante, versículo 46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Le pusieron bajo custodia, le echaron mano, le agarraron. Jesús no mostró la más mínima resistencia. Estaba preparado. Y estaba preparado para lo que estaba por venir, porque había sometido su voluntad al Padre en ferviente oración.
Este pasaje, sus primeros versículos, nos muestra la ejecución de la traición. Y vemos que esta traición se realizó en grupo, bien orquestada y organizada por el traidor por antonomasia, Judas. Y es normalmente en grupo cuando tiende a salir lo peor de las personas. Mucha gente se vuelve valiente en grupo y realiza acciones que solo podría pensar en su maligno corazón en privado. Y lamentablemente eso lo vemos en los tiempos de Jesús y lo vemos en la actualidad. Tristemente nos estamos acostumbrando a escuchar noticias de actos criminales realizados en grupo. Lo tradicional en grupo, anteriormente, para realizar un crimen solía ser bandas organizadas. Bandas organizadas que asaltaban pisos, casas para desvalijarlas de todo objeto de valor, y todavía esos grupos existen. Pero tristemente en la actualidad hay otros grupos, y grupos cada vez más inverosímiles desde un punto de vista humano, que se juntan para hacer lo malo, para delinquir. Esta misma semana sucedía en León que una pareja con su hijo de 16 años se unieron para propinar una paliza con una barra de acero y mandar a una persona al hospital. Imaginémoslo. Los padres se unen al hijo o el hijo al padre, lo cual da igual, para realizar este acto tan atroz. Lo que más escuchamos últimamente es de grupos de hombres conocidos coloquialmente como manadas, y así en manada abusan y agreden sexualmente a chicas solas, indefensas, que en muchas ocasiones incluso las drogan para llevar a cabo sus fechorías. La traición de Jesús igualmente fue ejecutada en manada. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús apoyado por religiosos, políticos, militares y gente del pueblo? Algunos piensan que es que, claro, ¿cómo no iban a estar los políticos en la traición de Jesús? Si la idea generalizada es que son corruptos, que no tienen escrúpulos, que son capaces de cualquier cosa. De hecho, una de las películas nacionales con más éxito y que más premios ha recibido recientemente trata de ese tema. Otros creen que, claro, los militares... Mira, normalmente si miras la historia de la humanidad y hay un golpe de Estado, ahí están los militares, ¿verdad? Para un lado o para el otro. Bueno, ¿cómo no iban a ser parte de esta traición a Jesús? Otros pueden pensar, bueno, los delincuentes, los violadores, ciertas personas, lo que se consideraría como la calaña de esta sociedad, respectivamente hablando, son los que forman parte de estos hechos deleznables y asaltos en grupo. Y puede ser que esto sea verdad. Pero la realidad es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. En el grupo que ejecutó la traición de Jesús había todo tipo de personas. Gente de las más altas esferas de la sociedad, los gobernantes, personas respetables, los religiosos, seres poderosos, los militares, gente común y corriente, el pueblo, incluso uno inesperado, uno de los apóstoles, Judas. No se salva nadie. Y esta es la descripción bíblica. Todos somos igualmente pecadores. La Biblia enseña esta verdad. Y esta traición de Jesús es tan solo un ejemplo de la verdad que enseña las Escrituras. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 10 dice: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando a los judíos, comparándoles con los griegos, con los gentiles, los judíos se creían superiores porque era el pueblo de Dios escogido, pero aún siendo el pueblo de Dios escogido vivían apartados de Él, habían cambiado lo bueno por lo malo, estaban viviendo la religiosidad a su manera, totalmente de espaldas a Dios, hasta el punto que Jesús tuvo que confrontarles y decirles: hipócritas, bien profetizó Isaías, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Somos mejores que ellos?
De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado, y a esto se dedica Pablo desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, a denunciar que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Desde el punto de vista bíblico, en este pasaje todos somos griegos. Si no eres judío, eres griego, en este caso, o en el caso más amplio, gentil. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Piensas que si hubieras estado en aquel tiempo, en Jerusalén, tú hubieras sido mejor que estas personas? ¿Tú nunca hubieras participado de esta tradición? Bueno, no sabemos. Pero lo que sabemos es que somos igual de pecadores. Y hubiéramos sido susceptibles igualmente de dar a luz a la injusticia y participar incluso de la traición al mismo Hijo de Dios. Porque si hay algo bueno en nosotros, no lo hemos conseguido. No nos ha salido a nosotros de nuestro corazón bondadoso. Nuestro corazón es pecaminoso. Si hay algo bueno en nosotros es porque Dios ha intervenido, Él nos ha mostrado nuestra situación, Él nos ha movido a arrepentimiento, Él nos ha enseñado nuestra bancarrota espiritual y así hemos venido a Cristo Jesús, el Salvador de los hombres. Y por medio de Él hemos sido hechos nuevas criaturas. Y si ahora tenemos nuevos deseos, nuevos intereses, nueva vida, es porque Cristo ha obrado en nosotros. No somos distintos a los demás. Y si lo somos es porque Cristo marca la diferencia. Y a Él exaltamos. Y a Él proclamamos. Y a Él ponemos en alto porque solo Él es digno de gloria y honra. Y no somos mejores que nadie. Somos el primero de los pecadores. Pero Cristo, como los primeros de los pecadores, ha mostrado su misericordia, su gracia hacia nosotros, al igual que la muestra hacia todos los que creen en Él. El mismo Señor Jesucristo lo reafirmó en este contexto, aplicado a todos los que participaron en la ejecución de su traición. En Marcos 14:41 dice, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Ese fue el kit de la cuestión. Los pecadores vinieron a aprender a Jesús. Y en ese caso, fueron estos grupos, estos nombres y apellidos. Pero podía haber sido cualquier otro, porque todos somos pecadores. La realidad es que no son una excepción. Todos somos pecadores. Y precisamente por eso Jesús fue entregado. Por eso Jesús tuvo que ser entregado en manos de los pecadores. Lo que parece una contradicción es en realidad el plan perfecto de Dios para salvar y perdonar a los pecadores, esos mismos que traicionaron a su Hijo. Porque en realidad fue Dios Padre el que entregó finalmente a Jesús. Es lo que dice Hechos 2:23. Por su previo conocimiento y su plan predeterminado es que Jesús fue entregado. Para cumplir su plan, en la mente de los pecadores estaba acabar con Jesús. Pero en la mente de Dios estaba perdonar y salvar a los pecadores por medio de su muerte y resurrección. Por medio de Jesús entregado para que nosotros seamos perdonados y reconciliados con Dios. Y así hoy podamos proclamar que es día de salvación. Hoy es día para que vengas a Cristo, te arrepientas de tus pecados porque eres pecador, lo mismo que todos nosotros. Y vengas a Él y te agarres a Él como el Salvador de tu alma. El único que puede dar descanso, el único que puede dar perdón, el único que puede reconciliarte con Dios ahora y por la eternidad. Ese fue el plan perfecto de Dios. Y si estás aquí y ya eres salvo, aún eres pecador. Aún pecamos. Considera
que eres un pecador perdonado. Considera que eres un pecador justificado por los méritos de Cristo. Considera a aquel que sufrió oprobio, castigo y humillación para salvarte. Considera a Cristo como lo más valioso de tu vida y exáltale en cada momento de tu existencia hasta que Él venga por nosotros o nos lleve a su presencia. En el relato de la traición a Jesús, en este pasaje, no solo vemos la ejecución de la traición, sino también, en segundo lugar, la réplica a la traición. La respuesta a la traición. Y encontramos concretamente en los versículos 47 al 52 tres tipos de respuestas a la traición. La de Pedro, la de Jesús y la del resto. Los discípulos y un espontáneo que aparece al final de este pasaje. Lo primero que vemos es la resistencia de Pedro. Versículo 47. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Se resistió. Fijémonos. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. De eso alguno puede preguntarse, bueno, ¿cómo sabes que fue Pedro? Este pasaje no dice nada. Podría haber sido cualquiera de los apóstoles. Aunque bueno, haciendo un poco de investigación, si somos buenos detectives, los que estaban con Jesús en el huerto, más cerca, ¿quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Podrían decir, bueno, los que más probabilidades tenían era uno de estos tres. Pero no hace falta que seamos detectives, porque la palabra nos lo deja claro. Nos dice Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. ¿Cómo se resistió Pedro exactamente? Nuestro pasaje nos lo dice. Sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, que sabemos se llamaba Malco, por lo que dice Juan 18, y le cortó la oreja. Y en este caso, como en otros casos en los evangelios, hemos de armonizar los distintos pasajes para tener toda la historia. En primer lugar, vemos que sucede una pregunta. Lucas 22:49. Los discípulos preguntan, ¿heriremos a espada? Cuando Jesús dice, se están aproximando y ven a todas las multitudes venir a tropel con personas armadas y Judas a la cabeza. Lo primero que sucede es una pregunta a los discípulos. ¿Heriremos a espada? No era Pedro el único valiente. Fueron los discípulos los que preguntaron. Se vinieron arriba en un momento dado, que les duró poco, se desinflaron como un globo rápidamente, y dijeron, sacamos la espada. Como si fueran D'Artagnan y los tres mosqueteros. En realidad eran pescadores. Habían recibido 2 espadas que acaban de obtener, porque por la descripción que nos describen los evangelios anteriormente, realmente no las sabían ni utilizar, como vamos a ver a continuación en este pasaje. Pero Pedro ni siquiera esperó a que Jesús respondiese. Era uno de los 2 que llevaba espada, e impulsivamente desenvainó la espada que tenía. Ahora, Pedro no hirió ni a un soldado romano, ni a un guardia del templo, ni siquiera a Judas. Pedro hirió al primero que pilló por delante, impulsivamente, al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Malco era un siervo personal de Caifás, y lo más seguro había sido enviado allí para asegurarse que todo iba según lo previsto. El sumo sacerdote no podía aparecer en esa escena. Era demasiado peligroso para él y su reputación. Y Pedro, que no era ducho en el uso de la espada, y aunque lo hubiera hecho a propósito y hubiera apuntado a cortarle una parte de la oreja, no lo hubiera conseguido. ¿Qué sucedió realmente? Impetuosamente sacó la espada, no tenía un buen manejo de la espada, y la desenvainó y la blandió contra el primero que estaba allí cerca. Y lo más seguro es que intentó ir a por el cuello o darle en la cabeza, y con tan mala puntería para él, que no para Malco, que le cortó la oreja. En realidad no le cortó toda la oreja. Lo que describe el pasaje es que
le cortó una pequeña parte de la oreja, una pequeña porción. No sabemos cuál exactamente, pero lo más seguro es que fuera el lóbulo. Lo expresa en diminutivo. Jesús detiene tal resistencia, reprende a Pedro, toca la oreja de Malco y le sana. Esa fue la respuesta de Pedro. Resistencia. Pero no es la única respuesta que encontramos aquí. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Cuál fue la réplica de Jesús? ¿Cuál fue su respuesta? Fijémonos, versículos 48 y 49. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús primero hace una pregunta retórica, que luego además a continuación contesta indirectamente. Versículo 48. ¿Habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cuando cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me habéis prendido. La respuesta de Jesús es confrontativa. Sí, se admira de lo que estaban haciendo, pero con esta pregunta y la afirmación posterior está ardía y bajeza. ¿Era acaso Jesús un bandido? ¿Era un enemigo público armado? Tal amenaza era que debían ir a tropel con espadas y garrote, con cuerpos de élite para arrestarle. Pero por favor, si esa misma semana, esas mismas personas habían estado con él en el templo, habían estado observando sus acciones, habían estado escuchando sus enseñanzas, le habían estado lanzando preguntas maliciosas y en cualquier momento podían haberle llevado por las buenas y Jesús nunca tampoco hubiera opuesto resistencia. Buscaban cómo prenderle, como dice Marcos 14, 1 y 2, con engaño y matarle. Por eso no lo habían hecho en público, porque no tenían ninguna acusación en firme para llevárselo. Y decían, Marcos 14, 2, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto. ¿Por qué no le arrestaron en el templo a plena luz del día? Porque eran unos cobardes y porque Jesús no era un criminal. Y lo que ellos temían era que no se produjese un tumulto por esa injusticia y que se volviese en su contra. Y por eso lo hicieron de madrugada en un huerto privado con multitudes que eran afines a su causa. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue de sometimiento de nuevo a su Padre Celestial. Sometimiento a la palabra de Dios. Fijémonos, versículo 49 al final. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Esta frase comienza con un contraste. Pero, mira, vosotros sois unos cobardes. Y muestra vuestras acciones, vuestra bajeza. Pero hay un contraste. Pero, esto ha sucedido, ¿para qué? Para que se cumplan las Escrituras. Se debía de cumplir el plan de Dios. De hecho, ya estaba revelado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Y se debía de cumplir porque la palabra de Dios siempre se cumple. No nos quepa la menor duda. ¿Podía haber hecho algo Jesús? Claro que sí. ¿Necesitaba a Pedro ahí intentando tomar clases aceleradas del uso de la espada? Por supuesto que no. De hecho, Jesús cuando reprende a Pedro, en Mateo 26, 53 le dice: ¿piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Una legión eran 6.000 soldados. Más de 12 legiones, más de 72.000 ángeles celestiales inmediatamente, solo si Jesús lo hubiese rogado. La respuesta de Jesús fue voluntaria. Y porque se sometió a la voluntad de su Padre y se sometió a lo que dicen las Escrituras. Mateo 26, 54 añade: ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras?
de que así debe suceder. Él entendió, este es el plan de Dios. Esto es más, lo que Dios ha revelado en su palabra. Y Jesús no hizo como hacemos nosotros a veces. Someternos a regañadientes, ¿verdad? Mira, lo hago porque no me queda otra. O lo hago, pero mi voluntad es la contraria. O lo hago, pero voy a poner una cara más larga y se va a enterar bien de que no es conforme a lo que a mí me gustaría que sucediese. Esto no lo hacen solo los niños o los adolescentes. Los mayores también lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está bien. Porque no estamos pensando adecuadamente. Pues estamos perdiendo de vista que Dios está en control todavía. Y estamos perdiendo de vista, si Dios dice en su palabra que esta es la manera en la que hemos de responder, entonces, ¿es lo mejor? ¿Me lo creo o no? ¿Es lo adecuado? ¿Es lo que necesito? ¿O lo voy a hacer, pero en mi corazón estoy pensando lo contrario? Jesús lo hizo voluntariamente, de buena gana, porque dependió del Padre en oración, porque se sometió a su voluntad y porque entendía lo que decía la Biblia y las Escrituras, igualmente lo siguió. Así es la única manera también que nosotros podemos responder ante situaciones humanamente indescriptibles, incomprensibles muchas veces. No solo encontramos la réplica de Pedro y de Jesús a la traición, sino vemos la reacción de los discípulos, que fue igualmente distinta. Una tercera respuesta encontramos aquí, versículos 50 al 52. Y abandonándole, huyeron todos. Paremos ahí por un momento. ¿Quiénes son los que le abandonan aquí? ¿Quiénes son estos todos? Bueno, los que estaban con Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Quiénes estaban allí? Los apóstoles. ¿Y hay alguna excepción? ¿Hubo algún apóstol que se quedó? No. El pasaje dice, huyeron todos. Es más, le abandonaron. ¿Os acordáis lo que Jesús les había dicho horas antes, tras la cena, de camino a Getsemaní? En Marcos 14, 27, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Lo cual es una cita del Antiguo Testamento, de Zacarías 13, 7. ¿Se cumplió? A pesar de que Pedro dijo, yo nunca te abandonaré. Es más, si tengo que morir, moriré. Y los discípulos se vinieron arriba también y dijeron lo mismo, nos dice el pasaje, no fue solo Pedro. Unas horas después, todos huyeron y le abandonaron dejándole solo. Es más, a continuación nos muestra un episodio curioso en las Escrituras, pero que encaja dentro de la descripción y lo que sucedió en ese tiempo. Realmente yo leía este pasaje y me preguntaba al principio de la semana estudiándolo, bueno, ¿qué hace este joven ahí y por qué lo incluye en las Escrituras? Bueno, Dios sabe, pero sí que podemos entender que cierto joven le seguía, dice el versículo 51, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. No sabemos mucho de este joven, es el único pasaje en el que aparece. Lo único que sabemos es la información que está aquí. Más bien nos recuerda más a uno de esos espontáneos que salta a un campo de fútbol, ¿verdad? Y le tienen que tapar y que las cámaras no enfoquen, que a un relato de la Biblia. Mucha gente se sorprendería que esto está en la Biblia, pero tiene su sentido. Sí sabemos que no estaba en el huerto de Getsemaní con Jesús, porque solo habían ido sus discípulos. Así que la única manera que este joven podía haber llegado allí era siguiendo a las multitudes. No dice el pasaje cómo, pero imagínate una multitud yendo hacia Getsemaní, por muy silenciosos que fuesen, si pasaban por delante de tu casa, podías escucharles. Tal vez fue la curiosidad probablemente lo que llevó a este joven a seguir a estas multitudes y siguió a toda esta gente para ver dónde iban o lo que iban a realizar. Y fue repentino, porque este joven no sabía vestir con una sábana, la gente no vestía con una sábana. Eso no es normal hoy ni en aquel tiempo, sino lo que indica es que el tiempo era aproximadamente las 3 de la madrugada. Y si ponemos las piedras juntas, probablemente se levantó de la cama y lo primero que tomó para seguir a estas multitudes era la sábana con la que se tapaba. Es la descripción más verosímil. Así que oye a la multitud, le sigue con rapidez tomando solo una sábana sin saber exactamente dónde van y qué van a hacer. Y cuando lo descubre,
Resulta que este joven seguía a Jesús, simpatizaba con Jesús, y todos los demás iban a prenderle, iban a traicionarle. ¿Qué sucede? Versículo 51 al final, lo prendieron, este joven le seguía, y resulta que le trataron de prender, como hubieran hecho con el resto de los discípulos. ¿Y qué hizo este joven? Lo mismo que el resto, salir huyendo, y le prendieron, le agarraron, pero él soltó la sábana, y se quedaron con la sábana, y él pudo escapar, es lo que nos está describiendo este texto, y así escapó desnudo. Puede parecer un episodio extraño, incluso gracioso, ¿verdad? Pero en realidad es lo mismo que hicieron los discípulos. Lo que pasa es que ellos no llevaban una sábana, pero huyeron igualmente, corrieron temiendo por sus propias vidas. Qué distinta respuesta, ¿no es cierto? Qué contraste entre la respuesta de Jesús y la respuesta de Pedro, los discípulos y este joven. Jesús estaba en consonancia con el plan celestial. Jesús estaba preparado para lo que iba a suceder. Pero Pedro, los discípulos y este joven, seguidor espontáneo, no lo estaban. ¿Se habían preparado los discípulos? Jesús fue a Getsemaní y les dijo, velad y orad. ¿Qué hicieron los discípulos? Tomaron una interpretación libre de velar y se pusieron a dormir. No habían orado, no estaban preparados. Jesús les había advertido. Jesús en 3 ocasiones les había dicho, el Hijo de Hombre, Jesucristo, va a ser arrestado, va a ser muerto en una cruz, va a resucitar. Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10. Cuando llegaba el momento les había advertido, todos vais a huir, todos me vais a abandonar. Van al huerto de Getsemaní, duermen plácidamente como Jesús no hubiera dicho nada, y cuando llega el momento responden abandonando a Jesús. Nadie, salvo Jesús, estaba preparado para cuando las cosas se pusieron feas. Es como ese hombre que se cuenta, un distinguido de la Inglaterra imperial, que puso un telegrama a sus 10 mejores amigos. El telegrama solo decía esto: todo se ha descubierto. Y cuentan que a la mañana siguiente ninguno de sus amigos estaba en Londres, sino que había huido y había escapado solo por estas palabras. Algo tenían que ocultar y no estaban preparados para enfrentar lo que sea que venía. ¿Cómo respondemos nosotros cuando las cosas se ponen feas? Cuando suceden imprevistos, cuestiones que nos ponen entre la espada y la pared. ¿Reaccionamos impulsivamente, como Pedro? ¿A nuestra manera? ¿Tratamos de nosotros echarle una mano a Dios para resolver los problemas? ¿O tal vez tratamos de enfrentar la situación en nuestra propia sabiduría, con nuestros métodos, en nuestras propias fuerzas? ¿O tal vez somos como los discípulos y este joven que escapó desnudo? Reaccionamos con pánico, tratamos de huir de las circunstancias que nos rodean, bien escapando de la situación o haciendo como si no pasara nada y metiendo la cabeza como un avestruz en la tierra. Esas no son maneras de responder. ¿Cómo respondió Jesús? Jesús, fruto del Espíritu, confiando en su Padre Celestial, descansó en Él, en su plan, en lo que Él ya había dicho en su palabra. Y en oración sometió su voluntad al Padre, aun cuando Él tenía otra preferencia al respecto. Cuando las cosas se ponen feas, confiemos en nuestro Padre Celestial. Vengamos a Él. Oremos y pidámosles especialmente, sí, nuestra preferencia. Tenemos que venir al Señor y mostrar nuestras peticiones, no hay nada malo en ello. Pero con la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando finalmente el Señor muestra lo que es su voluntad, sometámonos y entendamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta siempre, aunque humanamente tal vez no la compartamos, no la entendamos o ni siquiera la podamos explicar
con nuestra mente finita. Pero podemos estar seguros de una cosa: la voluntad de Dios siempre se cumple. Y la palabra de Dios siempre es la guía eficaz en cualquier circunstancia y ese es terreno seguro y firme en todo momento, pero especialmente en los peores momentos. Cuando sucedió el intento de golpe de Estado del 23F, las imágenes muestran que ante los disparos al aire, que todavía están allí y se pueden observar, y las órdenes de echarse al suelo, bajo el grito "todos al suelo" tan famoso, todos los diputados se escondieron en sus escaños. Todos, salvo unos pocos. No se tiraron al suelo, sino que permanecieron en su escaño sentados 3 personas. Uno, el vicepresidente, General Gutiérrez Mellado. ¿Os suena? En la calle que pasa justo por aquí al lado. Fue uno de los que no se sentó. Adolfo Suárez, que acaba de dimitir como presidente del gobierno por falta de apoyos y por eso estaban haciendo una nueva sesión de investidura para Leopoldo Calvo Sotelo. Y Santiago Carrillo, icónico líder político de su época. Se quedaron erguidos y cuando ves las entrevistas de por qué se quedaron erguidos, todos apelan a su sentido de convicción política y que no debían de responder de otra manera, aún poniendo en peligro sus propias vidas. Ese golpe de Estado finalmente fracasó y es parte de nuestra historia. Sin embargo, la traición a Jesús prosperó, salió adelante. Eventualmente acabó con la vida de Jesús, muerto en la cruz del Calvario. ¿Cómo responder? ¿Cómo respondió Jesús? Jesús no respondió adecuadamente porque era Dios. Él era Dios, sí, pero se hizo hombre. Plenamente hombre, vivió su vida en esta tierra como hombre y como ser humano respondió debido a sus convicciones y confianzas en su Padre Celestial y de acuerdo a la palabra. Es lo que podemos entender de este texto. Él dijo, la Escritura se tiene que cumplir y él confió en su Padre. Hermanos, en cada momento de nuestra vida, pero especialmente en los peores momentos, que nuestras convicciones vengan de las Escrituras, que nuestra convicción esté depositada en nuestro Padre Celestial y que descansemos en Él, confiados que su plan siempre es el mejor. Y veamos a Cristo en todo su esplendor. Amén. ¡Qué gran Salvador tenemos! Allí, en aquel momento, aunque podía haber pedido legiones de ángeles para ser librado de esa circunstancia, se sometió a la voluntad de su Padre y fue por ello que estamos hoy tú y yo aquí. Porque el plan de Dios culminó adecuadamente. Sí, la traición prosperó, pero el plan de Dios, que está por encima, se llevó a cabo e incluso utilizó a aquellos que querían hacer lo malo para llevar a cabo su buen plan y buena voluntad. En ocasiones nos sucede a nosotros lo mismo, podemos pensar, como el salmista o como los proverbios, ¿cómo el injusto prospera? ¿Cómo es que el mal impera en este mundo? ¿Cómo es que hay tantas cosas que no entiendo y encima me pasan a mí o me tocan de rebote o afecta a un familiar mío o en mi lugar de trabajo o en esta sociedad o con los vecinos? Mira, Dios sigue en control. Y aunque no lo entendamos, Dios va a cumplir su plan y aún cumple su plan por medio de los malvados y finalmente Dios triunfa, Dios reina y podemos confiar en Él, que el final de la historia está escrita y Él tiene todo bajo control. Con esa perspectiva, confiemos y aferrémonos a Él y consideremos a Jesús, quien se humilló a sí mismo, enfrentó tentación, afrenta, injusticia, incluso traición, pero respondió de una manera que dio gloria a su Padre Celestial. Consideremos a Cristo y vivamos vidas para su gloria ahora como sus hijos. Vamos a ver.